Nuestro tema de hoy está enfocado en el tema de Open Banking o de las finanzas abiertas. Este es un tema que resulta muy importante para la asociación en el sentido de que ha sido una política que tiene un gran componente de libre competencia, de apertura de los mercados y toca un tema fundamental que se viene discutiendo en varias partes del mundo y es cómo el acceso a la información, a los datos pueden ayudar o no a tener, digamos, un efecto pro-competitivo en varios mercados. Asimismo, se mira el análisis de la relación con la transformación digital y cómo las industrias van formando lazos colaborativos y espacios donde ya no se observa una tensión entre los incumbentes y los nuevos entrantes, sino que se miran espacios de colaboración, de sinergias y de nuevos mercados, de nuevas estructuras y de nuevos consumidores a quienes llegarle. El día de hoy nos van a estar acompañando los representantes o agentes de los gremios más importantes. Vamos a tener a Colombia FinTech, a la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico y a la Asociación Bancaria de Colombia. Entonces, para ir presentando y entrando en materia, vamos a empezar por presentar a María Fernanda. María Fernanda Quiñones es la presidente de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Cuenta con una experiencia de más de 20 años en todos estos asuntos y pues por un tema que de cordialidad me gustaría que empezara María Fernanda. Después nos va a acompañar el doctor Juan Pablo García. Juan Pablo es el director de Transformación Digital e Inclusión Financiera de la Asociación Bancaria de Colombia. Y finalmente, para cerrar, digamos, esta primera parte de las exposiciones de cuál es la política pública y la visión sobre la regulación para promover el Open Banking, Open Finance en Colombia, va a estar acompañándonos Gabriel Santos, el presidente de Colombia FinTech. Con esta antesala, entonces, María Fernanda, quisiera darte la palabra. Bienvenida, esta es tu casa. Si tienes algo para compartir o como quieras empezar, adelante. Sí, bueno, muchas gracias, Víctor, por esta invitación. Muy contenta de estar acá. Juan Pablo, un saludo muy especial. Siempre es un gusto encontrarnos y conversar de estos temas. Y bueno, ahora que llegue Gabriel, también lo saludaremos. Un gusto a todos los participantes. Es para mí muy grato conversar de estos temas que, como tú dices, pues me han apasionado toda mi vida profesional. Un poco lo que voy a tratar de hacer es contarles cómo vemos desde la Cámara de Comercio Electrónico el Open Banking, que es lo que hemos venido entendiendo que puede generar en términos de beneficios al ecosistema. Por supuesto, los temas relacionados con los pagos, con la masificación de la digitalización de los pagos, pues se constituyen en un impulsor innegable para el desarrollo del comercio electrónico. Entonces, un poco lo que vamos a ver son, pues, en qué son las finanzas abiertas, cómo lo vemos, cómo se está dando la reglamentación en Colombia, cuáles son los beneficios que vemos, pero que también tienen unos riesgos correlativos que son importantes considerar y la experiencia internacional, pues, cómo se está desarrollando. Entonces, lo primero que nos parece importante como plantear es que las finanzas abiertas son en esencia, digamos, un activador de la modificación del sistema financiero, es decir, realmente lo que hacen es generar un proceso de transformación dentro de la forma en la que se proveen los servicios financieros, lo que sin duda pues genera una masificación de estos servicios. Obviamente implica una mayor competencia porque implica la consideración de nuevos actores que no necesariamente estarán vigilados, pero que estarán en capacidad de proveer servicios financieros. Implica la aproximación a las nuevas necesidades de los clientes que están teniendo, digamos, un cambio de expectativas en términos de la provisión de estos servicios, digamos, en cómo son entregados y cómo son ya facilitados estos servicios, una transformación digital que se ata justamente a la forma en la cual se proveen dichos servicios y por supuesto la evolución que se está dando de la forma de intercambios económicos, particularmente en lo que se refiere, digamos, a la moneda digital. Espérame que quiero correr esto un poquito, ya. En relación con el tema de la transformación del sistema financiero, pues obviamente vemos la industria FinTech como una industria que se ha venido desarrollando de una manera constante en Colombia, en la vertical de pagos, que pues es la que nos parece relevante pues tener aquí en esta conversación. Creció en una tasa del 26%, generó 7.000 empleos con una tasa de mortalidad de estos empleos de apenas el 14%. Realmente es una industria que está empezando a contribuir de manera muy relevante al país.
Y de acuerdo, digamos, en relación con los productos financieros, lo que vemos en términos de la forma en la que se han venido masificando los productos en función de las mediciones que se hacen en Colombia, particularmente las que se realizan por la Banca de las Oportunidades, vemos que tenemos una penetración importante en la colocación de productos financieros del 86% casi de la población colombiana y cómo se da, digamos, la actividad de este producto financiero. Este indicador es un indicador que es muy pertinente en relación con los temas que estamos conversando. El indicador de uso es lo que nos permite ver realmente qué tan incluida está la población. No solamente tener acceso al sistema financiero, sino generar toda una serie de círculos virtuosos, de ecosistemas de utilización, pues es lo que realmente determina que esa persona vaya creando una historia en el sistema financiero que le permita finalmente acceder al crédito, que es lo que verdaderamente incluye. Entonces, yo creo que ese gran desafío de hacer que el uso se pueda además medir con una periodicidad mucho más clara y mucho más, digamos, vigente que la que tiene la medición hoy en día, que mide apenas 2 utilizaciones en el semestre, pues va a estar muy ligado al desarrollo que tiene justamente todo el tema del Open Banking. ¿Cómo vemos que se da? Pues el surgimiento se da a partir de la apertura de sistemas para el uso de información que inicia, digamos, en Inglaterra en el 2015. La definición que se da es que se constituye como un sistema habilitador de nuevas dinámicas que le permite a las entidades financieras abrir sus sistemas para que se dé el conocimiento, digamos, de la información de los consumidores, de manera que esta pueda ser compartida y pueda generar la posibilidad para que terceros provean, digamos, servicios mucho más específicos y mucho más relacionados con las necesidades del cliente. Nuevos actores, por supuesto, surgen estos terceros que están en capacidad de llegar, digamos, a necesidades mucho más puntuales sin toda la operación del sistema financiero, obviamente con unos niveles de riesgo mucho menores, ¿no? Pero que permite, digamos, esta comunicación entre esos terceros proveedores de servicios y el sistema financiero para que puedan generarse unos planteamientos tecnológicos que justamente satisfacen estas necesidades. Y justamente a través de estas aplicaciones, de las APIs, que son estructuras tecnológicas que permiten esa comunicación, es que empiezan a generarse esta provisión de los servicios. Aquí un poco lo que vemos en términos de la arquitectura financiera abierta, el consumidor financiero necesariamente tiene que proveer una autorización para que esos terceros proveedores tengan acceso a sus datos financieros, entendiendo siempre que el propietario, por supuesto, de los datos es el consumidor financiero. Y hay etapas de evolución que me imagino que ya más adelante Juan Pablo nos comentará cómo se da, porque es algo que hemos conversado, la visión desde el sector financiero. Lo primero es este Open Banking que permite justamente que entre las entidades financieras vigiladas se compartan esta serie de datos para generar una mejor oferta de servicios y un entendimiento, porque sobre todo para eso, ¿no? Un entendimiento del perfil de los consumidores mucho más claro. Luego el Open Finance que incluye nuevos actores, nuevos tipos de actores y por supuesto el Open Data que genera un esquema que permite compartir información de todos los sectores, porque un poco el objetivo de estos planteamientos es llegar a tener un perfilamiento del cliente mucho más preciso, que permiten en general entregarle justamente productos de crédito que tienen obviamente asociadas unas asunciones de riesgo mucho mayores que los productos de depósito. Entonces, un poco generar un conocimiento cada vez más agudo del cliente genera que la provisión de estos servicios pues sea mucho más eficiente, mucho más asertiva y por supuesto tenga un control de riesgo por las entidades que lo proveen, pues mucho menos precario que el que podemos tener con una información limitada. Entonces, en este planteamiento del Open Finance, pues vemos dos servicios fundamentalmente, los servicios de iniciación de pagos, donde el usuario inicia la transferencia de recursos a través, digamos, del apoyo de un tercero o de la ayuda de un tercero, que no necesariamente deba ser el titular de su cuenta, puede ser una entidad diferente a la entidad financiera donde está el cuentaviente. El iniciador de solo consulta la información transaccional, sino también la modifica de acuerdo, obviamente, con la orden de pago que se le dé. Puede haber un modelo bilateral y un modelo interoperable, que es un poco esta gran discusión que tenemos en el país y cómo van a darse ese desarrollo de estándares para que realmente el modelo se pueda materializar. Y los servicios de información de cuenta, en el cual los consumidores comparten sus datos financieros con terceros que no son entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. La información se adquiere para originar otro tipo de servicios de naturaleza financieros, como por ejemplo el otorgamiento del crédito, como servicios de consolidación y como análisis, digamos, de información. No modifica la información transaccional propiamente dicha.
Aquí es un poco lo que vemos rápidamente cómo está el modelo bilateral. El proveedor de servicios de iniciación de pagos se contrata directamente con la entidad financiera, entonces supone una relación 1-a-1 entre el proveedor de servicios de pago y las respectivas entidades financieras que estén, digamos que en disposición de iniciar la aplicación de estos estándares. Y el modelo interoperable, que es, digamos, al que deberíamos llegar, que supone obviamente una comunicación a partir de una cámara de compensación con todas las entidades financieras. ¿Cómo se está bajando este contexto que ya dimos a la reglamentación en Colombia? Entonces, naturalmente, tenemos el decreto que todos conocemos del 2022 que define los lineamientos para que la operación de las finanzas abiertas en Colombia pueda darse y las reglas bajo las cuales se debe regir esa transferencia de datos entre las diferentes entidades. ¿Cuál es su finalidad? Por supuesto, es primero el reconocimiento de que existen unos nuevos actores que tienen la capacidad de proveer servicios financieros mucho más adaptados o a unos determinados targets de la sociedad y que puedan llegar de manera eficiente. Segundo, generar entonces mayor competencia en la provisión de esos servicios, que trae como corolario, por supuesto, la inclusión financiera de grupos poblacionales que probablemente no estaban incluidos anteriormente. Muy enfocado a esto que les decía anteriormente, entendiendo esa inclusión financiera no por la colocación de productos de depósito, sino realmente por la utilización y la generación de ecosistemas de pago, ¿cierto?, de esos productos, es decir, para que empiece a darse realmente una transaccionalidad que traspase al ambiente digital. También para lograr un adecuado manejo de la información, digamos, obviamente ese es uno de los objetivos donde las entidades financieras puedan perfilar mucho mejor los usuarios, que era un poco este objetivo central que les decía, desarrollar estrategias y, por supuesto, alianzas con entidades en otros sectores. ¿Quiénes pueden desarrollar, según la legislación colombiana, esta actividad de la iniciación de pagos? Por supuesto, los establecimientos de crédito, las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos, que recordemos no pueden intermediar, pero pues son entidades financieras, son entidades vigiladas, las entidades administradoras de sistemas de pago de hoja de valor que tienen esta función, generar la liquidación y la compensación de las transacciones que se hacen o bien con tarjetas crédito y débito o también que se hacen a través de las transferencias entre las diferentes cuentas de las diferentes entidades financieras y por supuesto las sociedades no vigiladas por la Superintendencia Financiera que tengan, digamos, este propósito. Para iniciar una orden de pago se requiere necesariamente de la autorización previa al ordenante y por ningún motivo el iniciador de pagos puede administrar o entrar en tenencia de los fondos que sean del ordenante. Los deberes y obligaciones de los iniciadores de pago, que son muy relevantes para un poco, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero el gran temor que se tiene en términos de la implementación y la irrigación de este tipo de planteamientos es justamente que se pueda generar un riesgo sistémico. Entonces, las obligaciones que empiecen a tener los actores que vayan a participar de este modelo necesariamente estarán en función de evitar que se dé un riesgo en el sistema en su completitud. Entonces, lo primero es cumplir con las reglas y estándares operativos. Va a ser muy relevante esa forma en la que se definen los lenguajes operativos, técnicos y de seguridad que tendrá, digamos, la entidad administradora del sistema de pagos de bajo valor que define unos criterios de seguridad, transparencia y eficiencia. Iniciar la orden de pago previa autorización del ordenante, validar esto siempre, porque debe ser autenticada y autorizada. Un tema súper relevante, el tema de la autenticación y de la forma como se hace, digamos, realmente, que es algo que hemos venido discutiendo mucho con Gabriel en estos últimos días, que se tiene que hacer de una manera muy dinámica, ¿no? Porque eso es, digamos, la realidad de los negocios y lo que realmente hace que la digitalización se pueda dar. Los iniciadores de pago no pueden solicitar al ordenante información adicional y el iniciador de pago no podrá tener acceso a las claves y contraseñas del ordenante. ¿Cómo se da el tratamiento y manejo de la información? Porque este es uno de los puntos más importantes, por supuesto, y que más preocupa en términos de la protección del sistema a los agentes que son intervinientes. Entonces, para el tratamiento de la información, necesariamente se deberán adoptar medidas de responsabilidad demostrada, un tema ya definido en nuestra legislación, de manera que se pueda garantizar el debido tratamiento de los datos que se recolectan, usan, almacenan o se traten. Garantizar el buen manejo de la información con estándares de seguridad y confidencialidad. La comercialización de la información se puede dar el almacenamiento y la circulación de los datos personales siempre que se cuente con una autorización expresa del titular de los datos para esa finalidad. Y por supuesto todo el tema relacionado con la reserva bancaria.
Aquí un poco cómo vemos el ecosistema digital en el sector financiero. Obviamente ese entendimiento, ese tercero que deberá ser considerado un corresponsal digital de la entidad vigilada, o sea, deberá entenderse que el consumidor tiene una relación con la entidad vigilada y deben promoverse entonces en esa línea estrategias que permitan el ofrecimiento de servicios provistos por entidades vigiladas en ambientes de terceros. También debe darse, digamos, un planteamiento de estrategias que le permitan a las entidades completar su oferta con esos servicios y esos productos que tienen los terceros y aquellas, digamos, que les permiten proveer servicios tecnológicos o de infraestructura a los terceros. Entonces, este servicio de los terceros tiene que tener, digamos, conexidad con lo que va a generar o con la operación que estructura la entidad vigilada y deben tomarse, por supuesto, medidas para considerar un proveedor de servicios de esta naturaleza. ¿Qué aspectos faltan por definir y implementar? Primero, la interoperabilidad. Es un tema que les decía, es muy relevante porque debe valorarse cómo los flujos y los intercambios de información evidentemente requieren de un lenguaje y de una infraestructura que pueda permitirles a todos los intervinientes comunicarse muy ágilmente, pero también muy seguramente. Entonces, un poco los estándares que se establezcan en estas rutas de interoperabilidad, que realmente es lo que permite la masificación, lo que permite que se despliegue esta apropiación y esta provisión de servicios, pues van a ser muy relevantes. La seguridad deberán, por supuesto, adoptarse medidas que fortalezcan la seguridad mientras la información viaja. Entonces, es un tema que en el sector financiero es un sine qua non, ¿cierto? Y que tiene muy apropiado y que funciona, digamos, de una manera categórica y ya muy sistémica, pero que, por supuesto, tiene que irrigar a aquellos terceros que vayan, digamos, entrando con los estándares que corresponda según el alcance de su operación, por supuesto, pero que necesariamente deben hablarse de manera que pueda garantizarse esta seguridad sistémica y, por supuesto, un dinamismo de la operación. La protección de datos toca generar, digamos, un entendimiento de cómo se van a dar cómo se va a dar esa valoración, cómo se va a determinar a cuánta información se puede acceder, a qué tipo de información concretamente. Ese tipo de estándares todavía están, digamos, que por definirse. Plazos en la regulación, digamos, el régimen de transición, la definición de estándares se fue establecido, digamos, dentro de la regulación que será la Superintendencia Financiera de Colombia la encargada de definir esos estándares tecnológicos para el desarrollo, obviamente, de todo este planteamiento con el apoyo del sector privado, o sea, con ese concurso del conocimiento que tiene la industria de entregarle a la superintendencia cómo funciona, por supuesto, todo y qué se puede esperar de cada uno de los intervinientes en un término de 12 meses. La reglamentación a la arquitectura financiera comienza a regir pasados los 12 meses, es decir, en julio del 2023, con la finalidad de que, por supuesto, las entidades realicen pues todos los ajustes que se estimen del caso. Los riesgos entonces a considerar, por supuesto que desde la Cámara y desde el ecosistema de comercio electrónico lo que vemos es que esto va a mejorar la competencia en términos de la provisión de servicios, en particular de la aceptación de pagos digitales. Entonces, obviamente promueve alianzas con terceros para generar un valor agregado en la oferta de productos y servicios. Lo vemos, esa conexidad, esa correlación que siempre tiene que haber entre lo provisto por la entidad financiera y lo que pueda complementar ese tercero. Nuevos actores que ofrecen además servicios complementarios que permiten diversificar y mejorar esos servicios financieros, sobre todo, como les decía, en lo que se refiere específicamente al tema de aceptación de pagos digitales. Para nosotros es supremamente importante que esto pueda darse porque eso es evidentemente un impulsor de los intercambios económicos digitales, del comercio electrónico propiamente dicho, llevado a la cotidianidad de las personas. Nosotros tenemos un comercio electrónico todavía muy enfocado en la punta de la pirámide, en categorías de bienes con un ticket promedio en general muy alto. Entonces, un poco estos esfuerzos lo que nos permiten es empezar a bajar los intercambios económicos a la base de la pirámide con todas las externalidades positivas que eso trae en términos de trazabilidad. Mejora la experiencia de usuario, algo que es fundamental para el comercio electrónico. La fricción en el momento del pago para el comercio electrónico lo que nos genera es un rompimiento en todo el ciclo. Es algo muy relevante porque es el momento en el que el comprador entrega, digamos, un voto de confianza al ecosistema digital y donde quiere que las cosas funcionen muy fluidamente, porque la fricción le genera evidentemente desconfianza y muy seguramente, de una forma rápida, pero también de una forma que le permita el estar tranquilo y que sus datos han sido protegidos y su pago va a estar bien. Entonces ahí el tema de generar una mejora a la experiencia de usuario y de cómo los terceros contribuyen para que se pueda dar una mejora a la experiencia de usuario, pues también va a ser fundamental. Surgen nuevos productos, obviamente brindando mayor valor agregado al consumidor
consumidor, mayor facilidad y adaptabilidad en el uso y en el manejo de los datos, que es algo que es muy importante. Y la entrega de la información no se realizará de manera repetida, que es algo que también fricciona mucho y molesta mucho al consumidor y lo hace desistir del proceso de compra electrónica, que para nosotros, pues como les decía, es una parte de la cadena de valor súper relevante. Por supuesto, esto promueve la transformación tecnológica. Cuando en la cotidianidad las personas ya van a empezar a formar parte de un ecosistema de pagos, pues va a ser mucho más fácil que adhieran los intercambios económicos a su cotidianidad. Los intercambios de todos los días, que es un poco algo que nos aportó la pandemia, nos colocó categorías como alimentos, como temas de servicios dentro de esas categorías reinas del comercio electrónico que han sido siempre turismo, tecnología y moda, pero todavía nos falta, digamos que un gran trecho por recorrer y generar esta apertura, digamos, en la forma en la que se manejan los datos, en la forma en la que se aceptan los pagos digitales, pues evidentemente genera eficiencia en el proceso de compra. Entonces va a ser muy relevante, digamos, cómo a través de este modelo colaborativo y la introducción, por supuesto, de nuevos actores, pues se pueden ofrecer nuevas soluciones tecnológicas. Por supuesto, una inclusión financiera, se van a incrementar los canales transaccionales y se acelera en todas las dimensiones, que son un poco las que hemos comentado y en particular las que más relevantes nos parecen en relación con el comercio electrónico. Rápidamente, lo que vemos acá para usuario final y consumidor financiero, en términos de beneficios hay más alternativas, hay más transparencia en relación con el manejo de los datos, un mayor acceso, una mayor inmediatez. Los desafíos, por supuesto, será que esa protección de datos se compadezca, digamos, con lo relevante que es en términos no solo de cumplir la regulación, que es bastante exigente y así lo tiene que ser, sino un poco en que el éxito de este tipo de implementaciones se da en tanto generen confianza. Entonces ahí yo creo que está el gran desafío. Encerrar obviamente las brechas de seguridad, que por supuesto que las hay, y porque va a haber por supuesto que un traslado, ¿cierto?, de las situaciones de riesgo a las dinámicas digitales y desafíos en términos de protección del consumidor. Las instituciones financieras se abrirán a nuevos planteamientos de negocio, habrá una mayor personalización por todo lo que nos trae en términos de conocimiento y de entendimiento, de perfilamiento del consumidor. Esto implica también acceso a nuevos clientes, mayor eficiencia y mayor innovación. Están los desafíos relacionados con el fraude, justamente se da por este traslado al ambiente digital de los intercambios. La falta de estándares para las entidades financieras, lo mencionaba anteriormente, pues es fundamental que esas conexiones que se vayan a dar con terceros proveedores, pues tengan como base unos estándares, porque hay todo un esquema de protección del sistema que tiene una razonabilidad innegable, pues que requiere asegurar que cualquier puerta que se abra con una serie de condiciones de manera que pueda garantizar esa protección sistémica. Asociado, por supuesto, a que pueda darse un riesgo reputacional y que necesariamente tenga que hacerse una inversión, digamos, en tecnología importante. Para los terceros proveedores, pues acceso a información, acceso a infraestructuras, a mejores maneras de poder llegar con los servicios que tienen capacidad de ofrecer. Por supuesto, también está el desafío del cumplimiento de los estándares que venimos hablando, de la estructuración del marco de actuación que tendrán, cuáles van a ser las verticales en las cuales van a especializarse de manera representa un riesgo muy importante, un activo muy importante, ¿cierto? De esto va a depender que efectivamente se pueda dar la masificación de este tipo de soluciones, el uso indebido de la información de los consumidores, obviamente lo que genera, como lo veíamos, es un aumento del riesgo de fraude. El riesgo sistémico, un poco aquí lo que vemos es que esa integración y esa interconexión obviamente suponen riesgos en materia de seguridad, en materia de fraudes, en materia de reputación, entonces no se impacta solamente una entidad con la que pueda ocurrir el siniestro, sino se puede impactar absolutamente toda la confianza del ecosistema, que es un poco esa gran labor que hacen los administradores de sistemas de pago de bajo valor en términos de valorar hasta ahora, digamos, solo con entidades financieras, cómo se da el cumplimiento de las obligaciones recíprocas. Eso va a tenerse que hacer ahora con terceros y va a tener, digamos, que definirse en función, por supuesto, de unas condiciones. La ciberseguridad, que es todo este tema de compartir la información con terceros a través de plataformas tecnológicas, obviamente
tiene asociado todo el tema relacionado con el fraude. Entonces, el foco, digamos, en la definición de estándares en esta ruta, pues va a ser fundamental. Que hemos visto un poco ya del desarrollo para tener como una ambientación de la conversación que estamos dando. Empieza en Singapur, después vamos viendo en la Unión Europea, se consolida un poco en Reino Unido, México empieza, digamos, a hacer estos planteamientos desde el 2018 y vemos aquí cómo va evolucionando hasta llegar a Colombia en el 2021, un poco aquí me parece importante como que vemos cómo está en el mundo desplegándose, pero en este mapita logramos ver cómo están los planteamientos regulatorios y cómo están apropiados, digamos, esos planteamientos regulatorios, pues que son un poco el gran desafío, ¿no es cierto? Cómo después de que ya tenemos estructurado un marco regulatorio, pues hacemos posible la implementación del mismo a través de la comunicación que se dé entre los diferentes incumbentes. Entonces, tenemos quienes ya tienen los requisitos regulatorios en vigor, cómo se están desarrollando regulaciones, el rol de facilitador, la iniciativa de la industria o el interés regulatorio que todavía no se encuentra, digamos, materializado en una propia regulación. Aquí un poco para ver, Reino Unido establece que debe ser obligatorio, están montados, digamos que los nuevos bancos más importantes, hay una definición de estándares, en México igualmente obligatorio, también tiene, digamos, una vinculación importante con el Banco Central para mirar, digamos, los temas diferenciadores, la Unión Europea tiene una directiva específica para el tema que obviamente se despliega en una ley que cada uno de los países adopta. Vemos también en Brasil obligatorio con intervención del Banco Central, muchas veces en términos de validar este tema de las cámaras de compensación y tiene, digamos, faseadas sus fases de implementación. Entonces, esto era, digamos que un poco como para dar un contexto de la conversación, muy brevemente lo que quería como comentarles, es un poco como lo que vemos y los desafíos que nos plantea en relación con la implementación en Colombia. Bueno, Fernando, muchas gracias. Era una introducción muy buena. Creo que a todos nos pone en una misma línea base para entender de qué estamos hablando. Los temas principales sobre intercambio de información y datos personales, protección al consumidor, estándares de interoperabilidad, que es un gran debate que tenemos en general como industria y como economía, porque es parte del debate regulatorio que se da en Europa y es si compartimos los datos, cuáles son los estándares para poder, digamos, transmitir entre las compañías y los niveles de seguridad que vamos a requerir para eso. Entonces, muchas gracias por esta presentación. Vamos a seguir entonces con Juan Pablo García Sobancaria, quien ahora nos va a presentar desde la perspectiva, digamos, de los bancos, que son los jugadores tradicionales que están abriéndose a todos estos temas de innovación y transformación digital. ¿Cómo están viendo específicamente el tema regulatorio y ellos cómo ven el tema de Open Banking? Juan Pablo, adelante, por favor. Víctor, gracias por la invitación a la asociación que nos extiendes y a María Fernanda y a Gabriel un saludo. Como lo dijiste, la exposición de María Fernanda pues es súper importante y clave, nos dejó clarísimo eh, el lenguaje común de un lado y también pues nos puso las problemáticas y los retos más importantes que tiene la implementación de Open en el país. Mi presentación va a ir también asociada, aunque toca algunos de los temas que también tocó María Fernández, por eso sobre esos puntos va a pasar muy rápido porque no quisiera repetir la exposición que ya nos hizo María Fernanda. Sí voy a entrar quizá en algunos de los detalles que me parece importante compartir con todos ustedes ahora. ¿Ustedes están viendo mi pantalla grande? Aquí la estamos viendo. Sí, bueno, listo, perfecto, mil gracias. Bueno, yo creo que sobre el tema de los beneficios, María Fernanda fue súper explícita en todos los beneficios que se desprenden de Open. Yo quisiera entrar acá un poco en el detalle del desarrollo de nuevos productos y servicios y canales de atención. En todos los casos, todas las implementaciones que hemos visto, Open permite esa amplitud y esa generación de nuevas formas de comunicarse y de conectarse con los clientes. Y en ese sentido, creo que tenemos una oportunidad muy importante conectada con otra cosa que es la inclusión financiera que tanto estamos buscando en el país y que sabemos que es clave para profundizar
las ganancias que hemos tenido como nación en los últimos años. Definitivamente, si no trabajamos de todas las maneras, y esta es una de ellas, el Open, si no trabajamos en generar esos espacios para que las personas y los comercios, las empresas se conecten a la economía y sobre todo a la economía formal, pues creo que lo que pasa es que necesitamos es fortalecer eso. Cualquier otra cosa que hagamos, pues no va en y que no vaya en ese camino, creo que estamos yendo por un camino equivocado. Entonces, en ese sentido, pues Open nos permite generar esos nuevos canales, esas nuevas formas de comunicación y evidentemente nos apoya muchísimo en las labores de inclusión financiera que tenemos todos. También además promueve el Open la integración de los servicios entre los financieros y otros. Esto ya María Fernanda lo mencionó a grandes rasgos, pero aquí, y lo vamos a ver en algunos de los ejemplos que quiero poner sobre la mesa, es clave que entendamos que los servicios financieros son como cualquier otro servicio, como cualquier otro bien que produce la economía, ¿no? Es uno más de ellos y necesitamos, como va en general las tendencias del consumidor y en general las tendencias de las economías, van hacia la integración de todos esos bienes y servicios en que sean fáciles de acceder, fáciles de entrar, que las personas realmente pues tengan esas capacidades de resolver sus problemáticas y sus necesidades de una forma sencilla, fácil, rápida. Y al final también todo esto confluye pues para que la Open genere la innovación y la digitalización que necesitamos tanto en los servicios financieros y en el resto de los productos que genera la economía. Yo creo que en ese sentido todo lo que tiene Open es positivo y tiene todas estas aristas que como ustedes ven pues tocan muchos ámbitos de la vida económica y social de las personas. ¿Qué hemos visto nosotros en la implementación de Open en los diferentes instancias, en los diferentes países en los que ya se ha implementado? Pero además también en Colombia. Vamos a ver adelante que Open no es algo desconocido para Colombia. De hecho, uno puede pensar que algunas de las desarrollos que hemos visto durante los últimos años de los jugadores consolidados, pues ya hacen parte de esa tendencia de Open en el país. En general, lo que hemos visto es que ante el Open hay dos respuestas, hay dos tipos de respuesta que ha tomado los jugadores consolidados respecto de la tendencia. El primero es hacer un esfuerzo individual, un esfuerzo en el que los desarrollos de las soluciones apuntaladas en Open vienen de forma in-house. Hay equipos de desarrollo que trabajan y ponen sobre la mesa frente a los clientes soluciones específicas que usan la información financiera. Se genera una oferta integrada y además se buscan alianzas con FinTech como habilitadores de esos desarrollos que se hicieron dentro de las instalaciones de los jugadores consolidados. Es un esfuerzo individual, es un esfuerzo como particular de cada institución financiera que se alía, que puede o no aliarse con un tercero como una FinTech y que básicamente entrega el producto directamente al consumidor financiero. De otra es una solución que nosotros, o que se puede denominar como una solución sistémica, que de una entra a generar una oferta integrada, que desarrolla nuevas soluciones, canales de atención entre bancos y otras entidades. Es una solución, digamos, como que es de empresas suficientemente innovadoras y con el músculo suficientemente grande como para meterse a hacer un desarrollo, primero bancario, pero a su vez un desarrollo o enfocado hacia aprovechar el Open y las ventajas que él ofrece. Quizá más adelante va a ser un poco más explícito en cada una de ellas, pero imagínense la solución sistémica como una solución en la cual es un banco nuevo que utiliza una tecnología muy novedosa y que está de una vez, digamos, inmerso dentro de la solución o dentro de la tendencia de Open, a diferencia de individuales que en sus mayores casos son jugadores consolidados que se conectan, desarrollan internamente y ponen sobre la mesa servicios o adicionales a su servicio como normal a sus clientes financieros.
esas dos tendencias nos han dado también cabida hacia tres grandes modelos de negocio basados en el Banking as a Service, que el Banking as a Service es una forma fácil de ponerlo sobre la mesa, es pensar que los servicios financieros simplemente son eso, es un servicio, no importa quién lo preste, desde que, digamos, se cumplan los esquemas regulatorios y de supervisión, pero ese primero no necesariamente tiene que estar de frente al cliente, no necesariamente es el que el cliente compra, el que el cliente, digamos, tiene como la relación directa, sino simplemente es pensar que es algo que viene por debajo de una plataforma sobre la cual resuelve los problemas de bancarización y de transaccionalidad que necesitan las personas, pero que está, digamos, relacionada con otra empresa afuera. Yo creo que hay tres como formas de ver este esquema de Banking as a Service. La primera son pues los App Stores, la segunda serían los servicios desde plataformas de terceros y la tercera son servicios de terceros en plataformas bancarias. Esas dos últimas un poco como las dos caras de una misma moneda. De un lado, el Banking as a Service se puede entender como lo mencionaba más temprano María Fernanda, con APIs, con esos tubitos de comunicación entre una institución consolidada, un jugador nuevo, un tercero en otra industria, que lo que hacen es permitir la transferencia de esa información. En muchos casos, algunos bancos internacionales y algunos nacionales tienen abiertas esas APIs ya dentro de sus plataformas. Los terceros se conectan a esas plataformas y bajo ciertos mecanismos que están ya, digamos, determinados dentro de cada una de las tiendas de APIs, pues transmiten esa información, consumen esa información, ¿no? Los dos últimos son esos servicios en plataformas de terceros, son tener una plataforma que ya está consolidada, que sirve otros intereses diferentes a los bancarios y a la cual se le conecta, si me lo permiten poner así, se le conecta la capa de los servicios bancarios. La otra sería los servicios de los terceros, es decir, servicios que están, por ejemplo, una plataforma de servicios de seguros, por ejemplo, que no necesariamente es una plataforma o es una empresa que esté, digamos, que se pueda determinar como bancaria, pero entra dentro de la plataforma bancaria a que su producto sea consumido dentro de la plataforma del banco. Esas son las tres como formas en las cuales uno ve materializado el, el modelo de negocio Banking as a Service, que definitivamente pues está apalancado en el Open Finance. ¿Qué hemos visto en algunos de los casos internacionales? Varios de los que seguramente les había mencionado antes, por ejemplo, el Solaris es un banco que nació en Alemania, pero que ahora presta servicios en general en Europa, una plataforma líder en los temas de Banking as a Service. Tiene el Solaris una plataforma bancaria completa, una licencia bancaria completa, y presta su modelo, como les comentaba hace un momento, como una marca blanca. Básicamente le presta servicios financieros a otras plataformas que no necesariamente arrancaron haciéndole o prestando el servicio bancario. Ese, por ejemplo, es un banco que inició y toda su operación está basada en ese servicio de marca blanca. Esa es una de las soluciones que podemos llamar, este es uno de los bancos que podemos llamar que tiene una solución sistémica desde el inicio, ¿no? Como que se enfocó en ese nicho de mercado y está ofreciendo servicios bancarios no como el presente frente al cliente, sino siendo utilizado más bien por otras plataformas. Un jugador consolidado que además pues entendió la importancia del tema de Open, pues ha sido BBVA. En general hay dos, en España y en Estados Unidos pues se tiene el banco, el API Market, que es permitirle a los terceros entrar en contacto con esas APIs que tiene el banco disponibles. Y además, en el caso de México, pues permitió bancarizar esa unión entre BBVA México y Uber en ese país, pues permitió bancarizar
a los conductores de Uber a través de, pues, de esa alianza que, como ustedes ven, permite hacer la transferencia de información entre el banco y la plataforma a través, evidentemente, de las APIs, ¿no? Ese es como asociado, si ustedes me lo permiten, es como el primer caso que vimos donde un actor consolidado se junta con una empresa del sector, de otro sector diferente y prestan servicios bancarios a través de ella. Y el último, pues es un banco muy fuerte, el banco también alemán, muy fuertemente posicionado en los temas de APIs, y también pues ofrece un portal para los desarrolladores, es decir, tiene un modelo de servicio muy basado en los temas de Open y en aprovechar realmente los beneficios que se pueden obtener. Dos casos locales para no detener mucho en los temas internacionales. Uno de los jugadores grandes consolidados en el país desde 2016 viene trabajando en esas alianzas con terceros, basado básicamente en un servicio de Banking as a Service y intentando tener conexiones con retailers, con servicios públicos, con ecosistemas de pagos y de adquisición de bienes y servicios. Yo creo que ahí este es uno de los ejemplos, digamos, como más fuertes que podemos ver y que de alguna forma todos estamos relacionados con él. Y esta es una implementación del Open que ya estaba pasando en el país antes que, digamos, que el gobierno empezara con la reglamentación. El otro tema importante quizá, el otro ejemplo, me parece chévere poner sobre la mesa es el ecosistema digital de Tuya, que también ha pensado muchísimo en cómo acercar al consumidor y tener el consumidor como muy rodeado en todas las diferentes como etapas de vida o etapas de la vida del cliente, estar muy conectado en los diferentes ámbitos y ha desarrollado montones de estrategias con retailers y con otro tipo de comercios que le hacen la vida definitivamente más fácil a los consumidores. En general, la opinión que tiene el sector financiero respecto de la nueva regulación es que en general vemos con una visión positiva la adopción en el país. Como les dije hace un momento, vemos que hay unas grandes oportunidades para apuntarle a cumplir los objetivos de inclusión financiera, de modernización y de digitalización del sector. Estamos seguros que el Open promueve, permite una dinámica competitiva al interior del sector y además genera competencia también en otros sectores por los efectos de derrame que se tienen de esa operación bancaria más competitiva. Tenemos clarísimo que la reglamentación que se viene ahorita del decreto va a ser súper importante para que la implementación se dé de forma adecuada. Y además de eso, creemos que es importante que se empiecen a dar discusiones en el país alrededor del Open Data. Yo creo que es importante poner sobre la mesa el hecho de que entre más información tengamos, no solo las instituciones financieras tienen información, sino hay una gran cantidad de otros sectores que tienen información y que son, como lo decía Mafe también al inicio, pues son referentes en esa construcción de esa personalidad o de esa persona digital que tenemos y que va a ser clave para que nos ofrezcan a todos los consumidores un mejor servicio en desde todos los sectores, ¿no? No solo desde el financiero, desde el bancario, sino en general todos los sectores, se puede aprovechar de mejor forma ese conocimiento del cliente que se logra a través del Open. ¿Cuáles son las limitaciones de la normativa actual que vemos y que pues estamos pendientes de trabajar con el gobierno para mirar cómo podemos resolver esas limitaciones? La primera es que, y se conecta mucho con lo que dijimos hace un instante, se limita al sector financiero. Creemos que hay valor escondido todavía dentro de la información y sobre la cual pues tenemos que hacer un push importante para que podamos aprovechar como país y desde todos los sectores económicos esa información que tienen los clientes, ¿no? O que generan los clientes y que está como encerrada en algunos segmentos, en algunos sectores. Otra de las limitaciones que vemos es que los estándares que se van a definir solo van a aplicar para el sector, entendiendo pues que la regulación como está pensada solo aplica al sector financiero. Eso creemos que pues puede ser como un desperdicio del tiempo. Podemos utilizar mejor el tiempo si pensáramos un poco más en grande en la definición de un Open Data en general
para la economía colombiana. También nos preocupa que por ahora no se contemplan responsabilidades y obligaciones de los terceros que se conectan a las instituciones financieras para utilizar la información. Sobre esto creo que vamos a tener que hacer un trabajo bastante importante con el supervisor para proveerle una estructura mucho más fuerte a estas responsabilidades y obligaciones de los terceros en la aplicación del tema de Open. Y además, de nuevo, como la normativa se pensó para que solo cobijara a las entidades del sector financiero, no existe un ente supervisor para aquellos no financieros. Cuando uno mira, bueno, con la implementación de Open, es claro que uno dice, pues es el banco, o es la superfinanciera, o es la URF con quien tenemos que hablar. Cuando queremos pensar en otros sectores, digamos que no es tan fácil referenciar ese tercero desde el punto de vista del gobierno y del Estado colombiano. No es fácil pensar en ese tercero o en esa institucionalidad que se encargue de mover hacia adelante los temas de Open en el país. Finalmente, algunas de las conclusiones. Primero, pues estamos convencidos desde el sector que el Open fomenta la innovación y además nos permite apuntarle con unas acciones muy claras a los objetivos grandes de país que tenemos. Uno de ellos, evidentemente, el de la inclusión financiera, pero además que está muy conectado al de la inclusión social como un todo, y además el de la digitalización y la transformación digital y las mejoras en la eficiencia de la economía colombiana. La segunda gran conclusión es que servicios o modelos de servicio, modelos de negocio como el Banking as a Service, es uno de esos modelos que ya está implementado en el país, que ha tenido un éxito en algunos puntos como bastante pues, evidente, y es una de esas modelos que permiten integrar y usar definitivamente toda la potencia del Open Finance. También pues dejando más clarísimo que pues el país ya ha avanzado muchísimo en eso. Hay jugadores consolidados que ya tienen esas capacidades y seguramente lo que tenemos que hacer es empujar al resto de los jugadores para que entren a trabajar con ese o con otros modelos de servicio que se apalanquen en el Open. Y finalmente, mucho trabajo y mucha idea de colaboración alrededor de la reglamentación del decreto, que debería generar un marco regulatorio suficientemente amplio y específico también para sacar adelante el mercado de datos en el país. Ese de nuestro lado, Víctor, y bueno, quedamos pendientes de los siguientes pasos. Mil gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Y finalmente le vamos a dar la palabra al doctor Gabriel Santos, presidente de Colombia FinTech, quien cerrará esta primera parte del evento con la introducción a la posición desde la perspectiva de las FinTechs, que es el otro actor que está aquí en esta industria, que vienen hace mucho tiempo trabajando y de donde hay todo un universo de servicios. Bienvenido, Gabriel. Qué bueno tenerte aquí con nosotros. Adelante para que nos comentes un poco desde el lado de las FinTech, cómo están viendo, cuáles son las necesidades, la política pública y qué están viendo en este marco regulatorio que ya empezamos a ver en el 2022. Pues Víctor, primero, muchas gracias por la invitación a todas las personas que nos ven, a Juan Pablo, a María Fernanda, a la CDC, gracias por tenernos en cuenta, digamos, a este sector ya no naciente y que ya está empezando a incrustarse dentro de la industria del sector financiero. Yo empiezo, digamos, por contarles un poco la perspectiva desde Colombia FinTech en relación con la política de datos, finanzas o banca abierta, porque este es uno de los puntos más neurálgicos para nuestra industria. Este es uno de los, por decirlo de alguna forma generosa, es uno de los mandatos más importantes que tiene Colombia FinTech, y es lograr que este país tenga sin dilación una política de finanzas abiertas y ojalá permitir, digamos, una infraestructura regulatoria lo suficientemente sólida para dar un paso a una política de datos abiertos en el país. Lo primero yo creo que hay que hacer una referencia, así sea breve, a la necesidad de volver a poner al consumidor financiero en el centro de la ecuación, ¿no? Yo creo que la forma más didáctica, si se quiere, o generosa
de desarrollar las necesidades de por qué tenemos que llegar a una política de finanzas abiertas de implementación inmediata, yo creo que parte de la base de cómo tenemos que generar una disrupción del statu quo y cómo el statu quo pues ha funcionado, pero en el punto, digamos, en el estado del arte que tenemos hoy en día de las necesidades en materia de innovación, en las necesidades de profundización de productos de uso en materia de productos y servicios financieros, pues tenemos que volver a poner al cliente en el centro de la ecuación. ¿Y a qué hago referencia, digamos, con esta frase algo categórica si se quiere? Yo creo que la portabilidad de los datos en un principio financieros de los colombianos vuelve a traer un factor común a todas las relaciones comerciales o transaccionales en el sector financiero y es la competencia. El hecho de que hoy en día la información de hábitos de consumo de productos financieros no sea libremente accesible después de un consentimiento del usuario para los demás competidores, hace que realmente no tengamos por necesidad una competencia entre quienes hacen ofertas desde el punto de vista financiero. ¿A qué hago referencia? Al no tener la visibilidad de todo el campo, digamos, de todos los consumidores financieros, de sus buenos y no tan buenos hábitos de consumo, hace que quienes tengan una gran proporción, digamos, de estas transacciones financieras y que sean los tenedores, por decirlo de una forma generosa, de esa información, pues pueden hacer uso muy eficiente y quizás no de la mejor manera para los usuarios de esa información para seguir, digamos, manteniendo captivos a los clientes dentro de sus infraestructuras bancarias. Abrir a una política de datos abiertos y de finanzas abiertas, lo que obligaría en primera medida es poner a competir a quienes hacen una oferta de sus servicios, y yo creo que esa es una máxima que debemos tener en cuenta a la hora de desarrollar cualquier tipo de regulación o de seguir profundizando en la regulación y aplicación de estos temas. ¿Por qué esto es tan importante para el ecosistema de las fintech? Y empiezo, digamos, en esta parte por decir cuál es el objetivo de Colombia FinTech en materia de regulación o qué es lo que sigue, porque el país, yo creo que ya se hizo con solvencia una explicación del estado del arte de lo que está en el país, pero desde el punto de vista de las FinTech es profundamente insuficiente. Yo creo que el hecho de que esto no se haya hecho obligatorio para todos los actores y el hecho de que no haya unos estándares de gratuidad en cierta capa, hace que la regulación existente desde nuestro punto de vista sea profundamente ineficiente y uno de nuestros trabajos, digamos, de impacto regulatorio de Colombia FinTech es avanzar en la obligatoriedad para todos los actores del ecosistema financiero de la implementación inmediata de la política de finanzas abiertas y profundizar, digamos, en una regulación secundaria que permita establecer la gratuidad de cierta información, siempre y cuando no se haya construido, digamos, una información secundaria por parte de las entidades financieras. Y este es quizás uno de los temas más importantes, yo creo que una de las carencias más relevantes de la regulación FinTech, y es algo, como lo decía anteriormente, que estamos trabajando desde el Plan Nacional de Desarrollo, desde otras normas secundarias, por cuanto consideramos que esto sería muy beneficioso para el ecosistema FinTech, pero en últimas sería profundamente beneficioso para los usuarios de productos financieros en Colombia. Y yo creo que uno lo puede ver desde dos puntos de vista. Desde dos puntos de vista. El primero, como lo decía anteriormente, la competencia, y el segundo, y no menor, desde el punto de vista de la innovación. Desde el punto de vista de la competencia y de la eficiencia de la prestación de servicios. Hoy en día yo creo que los niveles de inclusión financiera de productos de depósito son muy buenos. Yo creo que tuvieron una alta incidencia en lo que ocurrió, digamos, desde el marzo del 2020 en materia de salud pública, que nos llevó a todos a trabajar de la mano para desarrollar productos eficientes, lo que terminó por disparar las cifras de adultos colombianos con al menos un producto financiero a índices superiores al 90%, superando así las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, cuando nos vamos a ver cómo se están usando, si esas personas han seguido utilizando esos productos o si hay casos de uso posteriores, vemos que la cifra se reduce dramáticamente y vemos todavía que quedan cerca de 3.5 millones de colombianos
colombianos por incluir dentro de ese sistema, y son usualmente colombianos que tienen poco acceso a las tecnologías, que usualmente están en la economía informal con unas transacciones en efectivo muy grandes y que no son considerados por distintos factores sujetos de crédito. Yo creo que en primera medida la obligatoriedad de, perdón, de incluir a todos los participantes dentro del ecosistema financiero de manera obligatoria en una normatividad de finanzas abiertas, lo primero que haría sería profundizar esas relaciones, digamos, inequitativas que van a permitir visibilizar a millones de colombianos que hoy no son visibles para estructuras financieras mucho más livianas, no pertenecientes al sector tradicional de la banca, que pueden hacer ofertas de servicios financieros de una forma más competitiva por esa estructura más liviana, y que pueden llegar, digamos, a zonas y a personas no conectadas para ofrecerles servicios financieros. Pero no solo se trata, digamos, de esa primera oferta, sino cómo hacemos una oferta mucho más eficiente o una mejor oferta desde las fintech. Hoy en día, como todos lo saben, uno de los mayores retos para profundizar o democratizar, digamos, de una forma más eficiente el crédito, que debe ser una de las políticas públicas más ambiciosas de este y de cualquier gobierno, es el riesgo que determina una tasa elevada, que en conjunción con la tasa de usura termina significando por excluir de gran manera a millones de colombianos del acceso al crédito. Una política de finanzas abiertas que permita liberalizar información, que permita hacer y agregar muchas finanzas, pero sobre todo que permita incluir al Estado colombiano entre esta política de finanzas abiertas, permite una cosa que yo creo que es esencial para esa reducción de costo y ampliación de la oferta a más colombianos. Y es por medio de la información de todos estos actores en conjunto, vamos a poder visibilizar a millones de colombianos que hoy son, por la incapacidad de interconectarnos entre todos y la incapacidad de visualizar esa información, excluidos de manera sistemática de ese acceso, no de manera dolosa, pero sí yo creo que por inoperancia o incapacidad de conversar entre todos los actores del ecosistema. Entonces, debe ser obligatorio para todos, incluido el Estado. Debe haber una política de protección de datos muy estricta, de estándares de seguridad muy estrictos para que esto sea así, pero yo creo que pudiendo acceder desde el punto de vista de las fintech a esos hábitos de consumo que tienen las personas con el sector financiero tradicional, sumado a, por ejemplo, datos como registros de la Dirección de Impuestos, registros de tránsito, y otros registros exclusivos de los actores públicos, desde las fintech vamos a poder hacer esa segunda ola de masificación, pero con un crédito a un costo mucho más reducido. Y por segunda parte, yo creo que no menor, es cómo en Colombia logramos desconcentrar el monopolio en la información en favor de la innovación en Colombia. ¿Y a qué hago referencia con esto? Porque este es quizás el segundo pilar de por qué esto debe ser obligatorio para todos los actores del ecosistema. Yo creo que María Fernanda hacía un paneo global y hacía hincapié en, por ejemplo, en la legislación inglesa, donde se logró, digamos, esta obligatoriedad y donde se puede entender con mayor claridad la importancia de que esto sea obligatorio. Pero hoy en día esa concentración de información de buenos hábitos de consumo construida fruto del trabajo de los colombianos, pero de uso exclusivo de las entidades financieras tradicionales, tiene un índice que termina por desmejorar la capacidad de innovación de los jóvenes colombianos. Hoy en día uno de los costos más grandes para un nuevo desarrollo tecnológico en Colombia es la adquisición de clientes. La adquisición de clientes porque en la práctica esa transferencia de información de buenos hábitos construidos con el trabajo de los colombianos es en la práctica imposible hacerla de una forma masiva, habitual para un nuevo jugador del ecosistema que quiera entrar de alguna forma a generar un factor disruptivo dentro del ecosistema. Siendo ese uno de los costos más altos, hace que la innovación del sector financiero pueda traducirse por una innovación de nicho o una innovación que tiene un costo inmenso y que una persona no solo puede de alguna forma confiar en sus capacidades, sino tiene que salir a hacer una consecución de recursos muy grande para poder de alguna forma alcanzar a esas grandes plataformas que tienen esa ventaja de haber captado información y de tener ese uso exclusivo durante tanto tiempo. Colombia merece darle una oportunidad a sus jóvenes que quieran crear, digamos,
con muy bajo costo estos nuevos desarrollos y que la plata invertida se vaya para el desarrollo tecnológico, es decir, que se vaya para el desarrollo de nuevos algoritmos, de nuevas estructuras de inteligencia artificial, para que se vaya en contrataciones de talento tecnológico y que no se vaya, digamos, en competir desde atrás en esa adquisición de cliente, bien sea con promociones, con marketing, con campañas televisivas. El hecho de que una persona tenga un excelente producto y que después de que un cliente acepte transferirle sus hábitos de consumo, pueda, digamos, puede transformar esto de manera diametral la innovación en el país, que yo creo que es algo a lo que debemos prestarle mucha atención en el futuro del desarrollo de toda la regulación secundaria. Ejemplos como este polulan en otras latitudes, pero se han vuelto de muy difícil acceso en Colombia. Vemos que los innovadores no ocurre, digamos, como en otras latitudes donde con una gran idea y un escaso capital logran desarrollar una idea lo suficientemente soluble para poder tener un impacto real en el mercado, sino por el contrario, vemos que de esas buenas ideas estas personas tienen que desprenderse de pedazos grandes de sus compañías para conseguir los recursos de poder competir con esos jugadores establecidos. Yo creo que esto le agregaría un componente muy interesante al plano del sector financiero para generar más actores disruptivos y en últimas esa disrupción termina por beneficiar a los ciudadanos colombianos, que es yo creo que la máxima que todos en este panel estamos persiguiendo, que haya mayor acceso a estos servicios, que por medio del uso de Open Banking se pueda reducir el acceso al crédito y el costo a otros servicios financieros, generando ese beneficio adicional. Hay un tema en materia de regulación que yo creo que este país tiene cómo aprender de otras latitudes, y yo creo que Juan Pablo lo mencionaba, cuando a quién gobierna, digamos, esta nueva regulación. Cuando empezamos a hablar de finanzas abiertas, pues entendemos que los servicios son denominados como un producto financiero y, digamos, habría una supervisión agregada que haría, digamos, más fácil las regulaciones subsiguientes. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos al objetivo final de una política de datos abiertos, vemos que hay una interlocución muy compleja entre los distintos actores. Y acá me permito ofrecer un ejemplo de uno de los hábitos de consumo más recurrentes de los colombianos que ayudaría o permitiría a las fintech conocer de mejor medida a millones de colombianos para así ofrecerles productos como crédito mucho más baratos. Y es el pago de la línea de celular. Es quizás uno de los gastos recurrentes más comunes dentro de los colombianos, como lo decía anteriormente, pero por supuesto no se entiende como un producto financiero, tiene regulaciones y supervisiones absolutamente distintas, pero nosotros como país tenemos que llegar a donde una persona pueda acceder a los servicios de telco, al acceso a servicios públicos, al servicio de la banca tradicional, a la información de las fintech y a la información del Estado, para poder así agregar toda esa información en pro de ofrecer mejores y más baratos servicios para los colombianos. Pero eso presenta un reto que Colombia yo creo que puede mirar hacia otras regulaciones, y es por necesidad Colombia va a transitar a crear un organismo regulatorio que regule una política de finanzas abiertas. Yo creo que si nos adelantamos a la curva, podemos empezar a planearlo porque no ha sido un tránsito fácil, perdón, no ha sido un tránsito fácil en otras latitudes y no hay yo creo que una respuesta cierta de cómo lo podemos hacer de una forma que deje tranquilos a todos los jugadores del ecosistema. Por ejemplo, ¿quién pertenece a la junta directiva de tal órgano de supervisión, digamos, del ecosistema? Hay países donde el gobierno, por ejemplo, tiene poder de veto durante los primeros años de implementación de esa política de finanzas abiertas para mantener el control de la regulación. Hay países donde las fintech tienen puesto, la banca tradicional tiene puesto, el Estado tiene puesto y en mayor proporción el Estado, pero donde se le ha puesto, digamos, o a participantes gremiales que se van rotando o a empresas privadas que pueden ofrecer, digamos, su insight para tener, digamos, un órgano colegiado que permita velar por todos los intereses. ¿Por qué este órgano, digamos, es como la piedra angular de los posibles dolores de cabeza y las posibles benevolencias que veremos en una regulación secundaria? Porque es un órgano que debe propender por no tener conflictos de interés, y esto suena curioso, o por lo menos poder dirimirlos de una buena manera como han logrado en otras partes. Nosotros hemos visto, digamos, cómo
Lo contrario, digamos, como el crecimiento exacerbado de algunos organismos privados donde no hay esa liberalidad de conflictos de intereses o no se han manejado bien, va en detrimento de los nuevos actores. Es decir, no podemos tener un órgano cuya junta determine que los innovadores deben cumplir con los requisitos absolutamente incumplibles para poder hacer uso de la infraestructura y por el contrario deberíamos tener un órgano supervisor que permita establecer unos mínimos viables en materia de estándares de seguridad, de protección de datos que le permitan a cualquier persona que los cumpla, sin ser estos imposibles, conectarse, digamos, a esa autopista, por decirlo de alguna forma, de información. Entonces yo creo que este es uno de los grandes retos que están viviendo otros países, cómo poder tener una regulación, porque este no es un recorrido lineal donde mañana tenemos una política de finanzas abiertas y todo está logrado, sino es algo que va cambiando de una forma muy veloz. Entonces, ese órgano supervisor que permita integrar a todos los participantes del ecosistema, que permita tener unas reglas claras, digamos, de aproximación a esa infraestructura de finanzas abiertas, que permita tener o manejar de buena manera los conflictos de interés para que en el norte de esta integración siempre esté el beneficio del colombiano y nunca, digamos, se primen los beneficios privados por encima de esos beneficios generales. Yo creo que ese va a ser uno de los grandes retos, pero cualquier regulación que salga debería propender por tener al menos dos factores esenciales. Y lo primero, para cerrar esta intervención, es la obligatoriedad. Es la obligatoriedad de todos los actores de pertenecer. Lo segundo, va a decir tres, perdón, lo segundo es propender por una capa de datos gratuitos de acceso libre después de un consentimiento expreso de los ciudadanos. Esto es importante establecerlo. Y lo tercero es que sea costo eficiente, y es quién va a financiar, de qué manera se va a financiar esta infraestructura, de qué manera se va a financiar la actualización de una infraestructura cambiante. En Inglaterra tenemos ya la experiencia, se me olvida la cifra, pero si no estoy mal, la última vez que revisé eran 91 millones de libras esterlinas que daban cuenta, digamos, de todos los errores, de todo el dinero que le han metido para llegar a la solución que tienen hoy en día. Entonces tenemos mucho por aprender, pero tenemos también mucho por delimitar en materia de costo-eficiencia, en materia de gratuidad de datos y en materia de obligatoriedad. Gabriel, muchas gracias y precisamente te adelantaste a la siguiente sección y era ¿qué iba a ser ese pedido entonces que ustedes consideran desde cada una de sus áreas que debería existir? Yo estoy de acuerdo, digamos que este debate de interoperabilidad, de la interconexión, de la ampliación de los mercados, ya lo vivió el país en los 90 con el sector de telecomunicaciones, cuando cada operador era una isla, cuando se hablaba de la interconexión de los operadores móviles con los fijos y donde se pudo ampliar todo el mercado. Y vemos que hoy en día la discusión de esa infraestructura ya se ha superado y vemos con toda la economía digital, con todas las aplicaciones, con todo el gremio, digamos, que está en varios, ustedes ya han visto, pues en las verticales, por encima de toda esa infraestructura, ha habido una serie de nichos que se han desarrollado de forma impresionante. Hoy en día, en el gobierno existe lo que se llama el Pacto con la Economía Popular, y como bien lo mencionaron ustedes, parte de ese pacto con la economía popular viene con inclusión de nuevos actores. En esa medida, y entendiendo que este gobierno está empezando, y Gabriel ya se adelantó, le cedería la palabra entonces a Juan Pablo y a María Fernanda, de que nos dijeran qué consideran ustedes que debería hacer desde la industria y desde el gobierno un granito para poder avanzar. Creo que todos estamos de acuerdo en que hay que avanzar y que esto va a ser una tendencia y que esto va a ocurrir. El cómo avanzar o cómo dar ese primer paso al próximo peldaño, porque claramente estos procesos se hacen con mucha cautela. Estamos hablando del sector financiero, hay una serie de riesgos, el tema de datos es un tema muy importante y queremos tener, digamos, todos un modelo exitoso para mostrar cómo llevarían ustedes al siguiente peldaño. ¿Qué sería lo que ustedes necesitan? Gabriel nos dice, queremos una capa de datos a la cual se pueda acceder, queremos algo que sea costo eficiente. Entonces, no sé si Juan Pablo o María Fernanda, si vamos en el mismo orden, entonces María Fernanda seguiría y diría, mira, yo creo que para dar el siguiente paso en esta escalerita, yo pediría, o creo que deberíamos hacer esto. Mira, yo creo que deberíamos ponernos en la acción. O sea, yo voy como en una línea intermedia entre Gabriel y Juan Pablo, porque bueno, ya no es obligatorio, ¿no es cierto? Está como está, eso es lo primero. Y lo segundo, no debemos demorarlo hasta que tengamos el Open Data.
Es decir, debemos buscar, mostrarle al mercado que podemos hacer una implementación de estos estándares sobre Open Finance bien hechos, estructurados, que generen realmente una oferta virtuosa, interoperable, rápida, ¿sí? Que genere unos resultados de inclusión que le podamos mostrar, digamos, a la sociedad que se dan rápidamente. Y creo que con conversaciones disciplinadas entre los diferentes incumbentes esto se puede conseguir. Es decir, nosotros conocemos la industria y conocemos cómo funcionan los sistemas de pago y conocemos cuáles son los estándares que hay que seguir para que los sistemas de pago estén protegidos y que los pueden seguir terceros no vigilados, los pueden seguir, los han podido seguir desde hace mucho tiempo, muchos ya los siguen. Entonces creo que ponernos a conversar rápidamente para lograr una estructuración muy sólida de esos estándares prontamente es fundamental, ¿sí? Yo entiendo que el Open Data nos puede generar mucha más precisión en el perfilamiento de los clientes, nos puede entregar muchos más insumos sobre esa capacidad de pago, ese comportamiento que tienen los clientes frente a sus obligaciones, pero ese es un mundo ideal al que podemos llegar y al que yo creo que llegaremos si mostramos que somos eficientes en ponernos de acuerdo. Y creo que podemos, sí soy, digamos, una convencida de que podemos ponernos de acuerdo prontamente antes de que lo establezcan como un tema obligatorio. Yo creo que ahí está un poco esa responsabilidad en la industria de tomar la decisión de ser interoperable y de tomarla pronto, ¿no? Yo creo que ahí está eso. Gracias. Juan Pablo, y desde tu perspectiva. Sí, Víctor, mira, yo creo que es clave que tomemos stock, tomemos en cuenta de los eventos negativos que han ocurrido en los últimos semanas y meses, cuando la innovación, digamos, toma unos caminos en los cuales la regulación no ha entrado antes. Yo creo que el ejemplo que es muy doloroso en general para las cripto, con la caída y la bancarrota de varias de sus grandes empresas, yo creo que nos da un momento o más bien nos debe permitir un momento para pensar cómo hacerlo de forma adecuada. Y me parece que es importante referirnos a esto, es porque los riesgos sistémicos que se corren alrededor de hacer un deployment no pensado suficientemente fuerte desde el punto de vista regulatorio y de riesgos, pues tiene unos efectos gravísimos. Los estamos viendo pues cada día revelaciones nuevas de un gobierno corporativo terrible, de unas prácticas también evidentemente delictivas, sobre las cuales pues como no se tuvo una regulación y una supervisión clara desde el inicio, pues terminaron ocurriendo. No estoy diciendo que eso es lo que va a pasar en el país. Quizá mi punto más importante es el sector financiero está altamente regulado, no porque queramos que sea así, sino porque es necesario que sea así para defender los intereses de los clientes, para defender la estabilidad macroeconómica, para defender, digamos, unos derroteros, digamos, como grandes en ese sentido, y las regulaciones o los desarrollos de supervisión que vamos a ver en los siguientes meses, pues deben, y estamos seguros que van a ser así, que va a ser así, por el profesionalismo que tiene la superfinanciera, pero pues hay que hacer mucho énfasis en eso en las siguientes semanas y meses cuando se empiecen a desarrollar. Eso creo que es un punto importante que tenemos que tener en cuenta. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Con esto entonces yo creo que dejamos claro cuáles son, digamos, qué es el Open Finance o el Open Banking. Cada uno de ustedes nos mostró las oportunidades y los retos que están viendo desde cada una de sus industrias. Y creo que el pedido queda claro y lo que estoy viendo transversalmente es que hay la necesidad de un diálogo, establecer unos escenarios de diálogo, unos escenarios de discusión y tal vez como se ha hecho en otros países, buscar escenarios donde haya una experimentación, claro, teniendo en cuenta los riesgos y las posibilidades que se pueden presentar y las oportunidades que se pueden, digamos, dejar de presentar al mismo tiempo. Como ustedes saben, pues hay muchos modelos regulatorios. Estados Unidos vemos mucho el tema de permissionless innovation donde se avanza. Vemos otras regiones del mundo donde hay unas aproximaciones regulatorias mucho más cercanas, con unos modelos más estrictos.
y pues estaremos muy atentos a seguir cómo esto evoluciona. Como ustedes dicen, pues estamos cerrando año, estamos cerrando agenda, el próximo año traerá unos nuevos retos. Desde la Asociación Colombiana de Derecho a la Competencia, pues nos parece un tema muy importante, como lo mencionaron ustedes, en varios países del mundo ha sido la Autoridad de Competencia quien ha estado pendiente de promover estos aspectos. Esperamos ver en Colombia cómo se mueve, vemos si va a ser la industria, como decía María Fernanda, que la va a liderar, vemos si va a ser del lado regulador, o veremos si hay algún tipo de intervención de entidades de vigilancia que nos pongan en algunos casos que nos obliguen a sentarnos a tener diálogos y a pensar. Con esto le agradezco mucho a María Fernanda, a Juan Pablo y a Gabriel. Esto ha sido muy importante para nosotros. Creo que el nivel de conocimiento que generamos aquí para todos y que va a quedar grabado va a ser muy importante porque seguramente será un tema que revisitaremos en la medida en que se desarrolle. Si alguno quiere decir algo para cerrar, les dejo la palabra. Si no, pues muchas gracias por habernos acompañado. A mí me gustaría como decir una cosa pequeña, perdón, ya Dale, estamos Gabriel. despidiendo. Sí, porque has visto la oportunidad de segunda ronda ahorita adelantaste. Este es como el estudiante que la profesora se va a ir y le recuerda que hay tarea. Sí. Al final, perdón. No, yo simplemente digamos como que quisiera decir, desde Colombia FinTech como que nuestra posición no es propender por el lejano oeste de la carencia de regulación. Yo creo que esto se llega con una regulación muy solvente. Colombia tiene una ley de protección, digamos, una normatividad alrededor de la protección de datos muy fuerte que yo creo que se puede ser piedra angular para desarrollar este servicio de finanzas abiertas. Pero tampoco podemos quedarnos en la espera constante de los colombianos en la regulación, ¿no? En la prueba, etcétera. Lo hemos visto, digamos que esa cautela termina por no llevarnos al desarrollo de industrias y en ciertos ecosistemas eso ha llevado a que nos quedemos en ámbitos absolutamente desregulados, que me parece, o desprotegidos, que es la peor solución. Yo creo que el mundo ya transitó con buenos ejemplos lo que se puede hacer de Open Banking. Yo creo que estamos en mora de hacerlo y ojalá lo hagamos de la forma más expedita, vinculante para todos los actores del ecosistema, que permita ver un beneficio material a los colombianos, ojalá antes de que se acabe el año 2023. Bueno, muchas gracias. La asociación, digamos, es su casa. Estaremos muy pendientes de enviarles cómo vamos avanzando el próximo año. De nuevo, muchas gracias. Ya estamos cerrando diciembre. Nos quedan pocos días hábiles del año. Despidámonos con todos diciendo, pues, ojalá terminemos de tener un año muy tranquilo y recargados de energías para lo que viene el próximo año. Gracias. Un abrazo Gracias. para todos. Gracias a todos. Chao. Muchas Chao. gracias. Un gusto verlos. Chao.